Buenos días, licenciado Nelson. Nosotros somos el grupo número 7. Nos toca exponer sobre la literatura griega. La sociedad de la antigua Grecia puso énfasis en la literatura. Muchos autores consideran que la tradición literaria occidental comienza con la poesía épica, la Ilíada y la Odisea, que siguen siendo grandes figuras en el cañón literario. Los poetas posteriores fue notable Safo, que dio forma a la poesía lírica como género. El dramaturgo Esquilo cambió la literatura occidental al introducir el diálogo y la interacción en teatro. Otros talentos dramáticos fueron Sófocles, quien convirtió la ironía en técnica literaria. Aristóteles escribió decenas de documentos en muchas disciplinas científicas, pero su contribución más grande a la literatura fue el arte poético, en donde plantea su término del drama y establece parámetros para la crítica literaria. La literatura griega rendía culto a los dioses. El contenido de la literatura griega solía ser religioso o místico en la medida que aprovechaban los relatos y las leyendas de su cultura. La literatura griega es un compendio de obras literarias producidas por la antigua Grecia o clásica en el año 300 a.C. y en el siglo IV después de Cristo, que recogía las tradiciones, formas de pensamiento o historias que sirvieron de influencia en la cultura occidental. Los géneros literarios griegos son la épica, lírica y dramática. Temas de la literatura griega fueron los mitos, especulaciones religiosas y otros relacionados con la cultura. En este periodo nace la Ilíada y la comedia en Grecia. En griego hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Literatura romana. En muchos aspectos, los escritores de la antigua República Romana y el Imperio Romano eligieron evitar la innovación en el favor de emitir a los grandes autores griegos. La literatura romana se diferencia de la literatura latina en que estaba más allá del imperio. Se continuaron escribiendo textos en latín después de la caída del Imperio Romano. En Occidente, en diversos reinos de Europa, hasta comienzos del Renacimiento, comenzaron a imponerse las lenguas modernas en las culturas nacionales romanas. Los logros más importantes de la literatura latina se encuentran en la poesía épica y lírica, en la retórica de la historia, el drama cómico y sátira, género literario que los romanos inventaron. Literatura medieval. Después de la caída de Roma en 436, muchos de los acercamientos y estilos literarios inventados por los griegos romanos dejaron de usarse en Europa hasta el Renacimiento florentino. La cultura y el arte medieval se concentraron más en la religión. En parte de los trabajos griegos no habían sido preservados. Hubo pocas innovaciones. Con los consentimientos a la literatura se agrupan tradicionalmente en materia de Roma, materia de Francia y materia de Gran Bretaña. La importancia de la literatura medieval es que nos permite conocer el comportamiento y el contexto social de la Edad Media. Literatura latina. Entre los textos europeos tempranos fueron frecuentes las hagiografías o la vida de los santos, la obra de Beda, historia eclesiástica Gentis Anglorum y otras continúan la tradición histórica, basada en la fe comenzada para Eusebio de Cesarea alrededor de los años 300. La dramaturgia cesó a excepción de los misterios y de las representaciones de la pasión, la Via Crucis, que se centraron en difundir y consolidar la creencia cristiana entre el pueblo. Alrededor de los años 400, con la batalla por el alma de Prudencio, comenzó la tradición de los cuentos alegóricos, tan socorrida en la literatura medieval. Godofredo de Monmouth escribió su historia de Regum Britanniae, historia de los reyes de Bretaña, que presentó como hechos reales de la historia de Gran Bretaña. 10 entre ellos
están las historias de Merlín el Mago y del rey Arturo. El interés de los musulmanes por preservar los escritos filosóficos y científicos griegos llegaría a afectar la escritura en Europa. Por ejemplo, la obra del célebre teólogo Tomás de Aquino tiene fuerte influencia aristotélica. La literatura vernácula, la poesía y el cantar de gesta florecieron por los trovadores y juglares. La poesía épica continuó desarrollándose con la adición temática de la mitología de Europa del Norte. Beowulf y sus sagas de los nórdicos, que presentan una visión de la guerra y la honra similar a la de Homero y Virgilio. En noviembre de 1095, el Papa Urbano II dio comienzo a la primera cruzada en el concilio de Clermont. Las cruzadas, campañas militares contra los musulmanes que tuvieron lugar entre los siglos XI y el siglo XIII, afectaron todos los aspectos de la vida de Europa y el Oriente Medio. La literatura también transformada por esta guerra entre las dos últimas culturas, con la imagen del caballero que adquirió un significado renovador. Algunas obras y autores importantes del periodo son Petrarca, el Decameron de Boccaccio, la Divina Comedia y los poemas de Dante Alighieri, los cuentos de Canterbury de George Chaucer. La literatura árabe surge aproximadamente en el siglo VI con dos importantes recopilaciones. Había una tradición oral previa a la que proviene, por ejemplo, la historia de Simad. Sin embargo, es el Corán, data en el siglo número 7. Lo más tenido efecto en la cultura árabe general no solo es la obra que significa un periodo en el cuanto a la exageración. Ahora, la poesía ha sido uno de los más usados en la cultura árabe, ya que sea en verso o en prosa o revista, rinda temas variados como himno religioso o puede ser los que cantan en la iglesia para distintas fecundaciones o ya sea celebraciones, con temas variados de los himnos, poesía o música o mística, ataques personales, poesía ética o referente al vino, o sea que tienen una alabanza referente a dicha cosa, o sea vino o algo por igual. Tiene 114 suras que combinan en prosa y en la poesía, que verifican literaria es la tradición. Inspiró las primeras biografías en Nab por Watts, Mayfield por la que concedía en dichos del profeta Mahoma. Obras recopilaciones más importantes. No solo es la obra significativa del periodo en cuanto a la extensión, sino que a los capítulos que se refieren 8.366 allá que combina prosa o poesía. La literatura persa. De la cultura persa, el libro probablemente más famoso en Occidente es el de Rubaiyat, una colección de poemas con estrofas de 4 líneas del escritor, matemático y astrónomo Omar Khayyam. La literatura persa abarca un periodo cultural de 2500 años, aunque la mayoría de los documentos preislámicos se han perdido. Sus orígenes provienen de las lejanas regiones más allá de fronteras del actual Irán, porque la lengua persa floreció y sobrevive en vastas franjas de Asia Central. La literatura turca entre los siglos IX y XI surgió entre la gente nómada de Turquía y Asia Central, una tradición de la literatura oral épica. La literatura turca puede dividirse en 3 periodos, como lo es la literatura preislámica, la literatura turca o tras la adopción de Islam, y también la literatura turca bajo el influjo de la literatura occidental. La literatura
china, la poesía lírica evolucionó muchos más en China que Europa anterior en el siglo X, durante los que surgieron muchas formas poéticas nuevas. Generalmente las mejores poetas, la literatura china tiene la misma historia que remonta desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos conservados hasta las obras de ficción surgido durante la dinastía de Ming para el entretenimiento de las masas letradas de China. La literatura de la Edad Moderna europea del siglo XV al siglo XVIII son los términos de la literatura moderna o literatura contemporánea. Son expresiones que la biografía define habitualmente como el periodo iniciando con la Revolución Francesa en 1789 hasta el presente, y no a la literatura de la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII. La importancia que tenía la literatura moderna nos hace desarrollar nuestros pensamientos y personalidades. Se produjo en Europa la Edad Moderna, el Barroco, desde fines del siglo XVI. La Edad Moderna formó parte de los periodos importantes que dividen la historia universal de la humanidad. Los temas que se trataban eran muy variados, pero estos son algunos. La razón típica del romanticismo, el hastío de la vida, una profunda tristeza, junto a la melancolía y la angustia. Las características que eran un escape de la realidad. El sujeto no debe a una sola cultura. Define la libertad de